Ya, entonces, la idea de esta clase es ver lo que se va a trabajar en la guía de esta semana. Ya no es la materia que se entró en la guía 2, pero yo encontré que era mejor hacer esta explicación antes de realizar la guía. Entonces, ya conocimos la semana pasada la diferencia entre la masa y el peso, que tenemos que tener como cuidado ahí cuando nosotros utilizamos en física la palabra peso. Ya, yo no voy a decir me voy a ir a pesar, porque estaría trabajando en una unidad de Newton, sino que decir me voy a ir a amasar, ¿ya? Voy a amasar un objeto. También conocieron que hay fuerzas de contacto y fuerzas sin contacto, como por ejemplo la fuerza magnética, ¿ya? Entonces, tenemos, hay dos tipos de fuerza que principalmente vamos a utilizar las fuerzas de contacto, ¿ya? Entonces, ¿qué tipos de fuerza tenemos? Vamos a partir con la que ya salió en el PPT la semana pasada, que era la fuerza de peso, ¿sí? Recuerden que esto lo voy a ir borrando yo porque el espacio no me alcanza todo acá, pero la idea es que después ustedes lo van a poder revisar nuevamente. El peso lo vamos a simbolizar con una letra P. Ya, la fuerza de peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre un objeto. Entonces, como es la fuerza que ejerce la gravedad sobre un objeto, se calcula como la masa que tiene ese objeto por la gravedad. ¿Ya? Eso principalmente. Recordar que la unidad del peso es Newton. ¿Ya? La unidad Newton. De todas las fuerzas es Newton. Y lo otro que falta acá importante es que el peso es un vector. Ya por eso necesitamos ver los vectores antes también. Y acá, masa, gravedad, la gravedad también es un vector, porque es una fuerza que actúa hacia abajo. Si yo lo veo en un objeto, ¿dónde está la fuerza peso? Cualquier objeto, ya sea esté apoyado en una base, o tenga un objeto que esté colgando, por ejemplo, si tuviera, vamos a hacerlo acá mismo, acá, para que no se enrede. Tengo un objeto acá, tengo una polea, tengo un objeto que está flotando acá, quedando entre comillas colgándose ahí. La fuerza de peso va en la dirección hacia abajo del objeto. Entonces aquí tengo mi fuerza de peso. Y acá lo mismo, también tengo una fuerza de peso. ¿Ya? Entonces, tengo la primera que vamos a definir acá, fuerza de peso. ¿Ya? Entonces, fuerza de peso, la fuerza que ejerce la gravedad sobre un objeto, se mide en Newton y va hacia abajo del objeto. Puede ser en un objeto que esté en una superficie o un objeto que esté colgando también. ¿Ya? Entonces, primero definiendo eso. Después, vamos a tener la fuerza normal. ¿Ya? La fuerza normal se simboliza con una letra N, ¿ya? Se parece a la misma que la N de Newton, pero la diferencia es que esta es vector también, ¿ya? Lo principal de esta fuerza es que es perpendicular a la base donde se encuentra ese objeto. Si mi objeto está en esa posición, mi normal está hacia arriba. Siempre es perpendicular, siempre genera un ángulo a 90 grados. Y solamente ocurre cuando tengo una superficie, ¿ya? En el caso anterior, como era que tenía una colgando, no me sirve. Pero, por ejemplo, si yo tengo un objeto que está inclinado, por ejemplo ese objeto que está inclinado, su perpendicular siempre va a ser, su normal siempre va a ser perpendicular a la superficie. La superficie está en diagonal, la perpendicular entonces va en esa dirección. No sale derecho como en la otra porque tiene que ser perpendicular a la superficie. Tiene que formar un ángulo de 90 grados con la superficie. La unidad de medida, como todas las fuerzas, Newton. ¿Ya? Recuerden eso, siempre la fuerza es Newton. Después, teníamos la fuerza normal, la fuerza peso. Vamos ahora vamos a seguir el orden de la guía, para que no se después enreden cuando vean el video y traten de hacer la guía. La fuerza de roce. La fuerza de roce, hicieron ustedes una experimentación en la guía 2, en donde tenían que hacer el tema del autito. ¿Ya? Entonces, la fuerza de roce, la vamos a definir ahora como tal, se simboliza con la letra mu. ¿Ya? Letra mu me simboliza el roce, y tengo dos tipos de roce. Un roce que es estático y un roce que es cinético.
Roce, que es estático cuando el movimiento está quieto. Ejemplo, tengo, me quedo súper chocado. Tengo un objeto que está solamente parado ahí, y tengo una fuerza, que tengo una superficie rugosa, esa línea significa superficie rugosa. Entonces el objeto, para poder deslizarse, si yo le estoy aplicando una fuerza en esta dirección, la fuerza de roce va a impedir ese movimiento. Si esta fuerza es muy grande, lo va a mover al tiro, pero igual va a haber una cierta fricción ahí entre ambos cuerpos, ¿ya? Entonces no se va a mover al tiro, sino que la fuerza de roce va a estar ejerciendo una fuerza. ¿Hacia dónde se mueve la fuerza de roce? Se mueve contraria, fuerza de roce. Es el coeficiente de roce, ¿verdad? El coeficiente de roce que tiene el objeto. Y la fuerza de roce, vamos a escribir acá, se calcula como el coeficiente de roce, tanto cinética, puede ser estático o cinético, dependiendo de lo que yo estoy analizando, por la normal, ¿ya? Entonces eso se calcula. El coeficiente de roce es anidimensional, eso quiere decir que no tiene unidad, ¿ya? No tiene unidad de medida. Entonces, ya tenemos entonces fuerza de roce, el coeficiente por la normal. Esperamos un poco, que dice que la contraseña es incorrecta, que no se puede conectar. Déjame ver, porque no sé qué pasa que no... Ya, entonces sigamos acá. Fuerza de roce, coeficiente por normal, el mu coeficiente cinético, el n la fuerza normal. ¿Ya? Entonces siempre va a encontrar el movimiento. Después tenemos, después de esa fuerza, de la fuerza de roce, tenemos la tensión. ¿Ya? Tensión. La tensión lo vamos a simbolizar con la letra T. ¿Y qué tiene que... ¿Cómo se ve la tensión acá? Yo tengo un cuerpo, tengo un hilo que está uniendo esos dos cuerpos. Entonces, ese hilo, para poder, por ejemplo, arrastrar este cuerpo, si yo tengo una fuerza hacia acá, ese hilo para arrastrar a este cuerpo que está acá atrás, va a ser una fuerza. Y esa fuerza es la que se conoce como tensión. Ya no se calcula de una manera aparte, sino que solamente va a tirar ese objeto con la misma fuerza que si yo lo miro de aquí hacia allá o de allá hacia acá. ¿Ya? Eso quiere decir que si yo lo veo como por objeto, tengo una fuerza de tensión que se está aplicando por acá, y tengo una fuerza de tensión que se está aplicando por este lado. Y acá parte esa fuerza. ¿Ya? Si como que separo esa cuerda, lo vería de esa manera. ¿Ya? Recuerden también, tensión se mide en Newton. ¿Cuál es la que nos falta? Nos faltaría también la gravitatoria y la elástica. ¿Ya? Vamos a hacer ahora, aquí al ladito, vamos a tener la gravitatoria. Gravitatoria. Y acá por este lado la elástica. Vamos a colocar las dos porque esta fuerza realmente no la vamos a utilizar ahora en el movimiento, sino que solamente es para también señalarle que existe. Estas son las dos. La gravitatoria es una fuerza sin contacto, que se simboliza fuerza gravitatoria, que es G por la masa 1 por la masa 2, partido en radio elevado a 2, donde G, una constante de gravitación universal, M1 es la masa de un objeto, M2 la masa de un objeto, y M2 la distancia que tienen estos dos objetos que se están comparando. Por ejemplo, pensemos que quiero sacar la fuerza gravitatoria que hay entre la Tierra y la Luna, masa 1 la Tierra, masa 2 la Luna, y R la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Entonces, eso sería la fuerza gravitatoria. No la vamos a ver más en detalle porque no la vamos a utilizar por mientras. Y la fuerza elástica, esto la vamos a ver como F, con una G chiquitita. FG, y esta es FE. Es menos K por delta X, donde la K es la constante
del elástico, ¿ya? Y delta de X es la diferencia de posición. Si yo veo eso como un elástico, pensemos que tengo un elástico acá grande, es elástico, y después se lo estoy comprimiendo con una fuerza. Entonces, esa diferencia que existe entre la posición final, la inicial que tenía, y la posición final que llegó, esa es mi delta de X. Y en la constante del elástico tiene que ver con la tensión que tiene este elástico. Hay elásticos que se apretan más fácil, otros que se apretan más despacio. Entonces eso tiene que ver con la constante con ese K. ¿Ya? Entonces la constante del elástico va a variar según el material que tenga el elástico. Pero siempre nos van a dar esa constante, o nos van a dar la fuerza y vamos a calcular la constante. Pero es un valor que se puede encontrar. ¿Ya? Recuerden que ambas también se miden en el número. ¿Ya? Entonces eso sería como el tema de la fuerza. ¿Ya? Ahora quiero que veamos lo que va a entrar en la guía de esta semana, para que ustedes sepan lo que se va a preguntar, ¿ya? Entonces, miren, vamos a poner esto para acá. Entonces, si vemos acá, tenemos tenemos la guía número 3, tipos de fuerza, tenemos el título de la clase. ¿Ya? Entonces, voy muy rápido. Tenemos acá, completa la siguiente tabla, donde tenéis que los nombres de la fuerza, el símbolo que se utiliza para representar y una definición de la fuerza, lo más completa posible. Después tenemos tipos de fuerza, tensión, gravitatoria, elástica. Y abajo dice, anota en cada imagen los tipos de fuerza involucrados. Entonces, los mismos tipos de fuerza que vimos, ¿dónde están involucrados acá en cada objeto? ¿Ya? Entonces tenemos todos esos objetos, ¿sí? Todas esas imágenes, ¿dónde está la fuerza que se está aplicando ahí? Y por último, dice acá, realiza los diagramas de cuerpo libre, DSL, de los ejercicios anteriores. O sea que esas mismas imágenes que estaban arriba, hay que hacer los diagramas de cuerpo libre. ¿Qué es lo que es un diagrama de cuerpo libre? Ya, porque eso tampoco, no sé si lo han visto, yo creo que no. Entonces vamos a explicar lo que es un diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos para acá. Entonces si lo coloco acá, ahí. Entonces borremos acá, para explicarle lo que es un diagrama de cuerpo libre. Ya, entonces los diagramas de cuerpo libre es lo mismo que DCL. ¿Qué es lo que es? Yo antes les mostraba que tenía, por ejemplo, un objeto acá, que tiene aquí en este caso el roce. Y vamos a decir que tiene una fuerza que se está aplicando en esta dirección. ¿Ya? Entonces lo primero que voy a hacer, cuando quiero hacer un diagrama de cuerpo libre, voy a pensar en el movimiento del objeto, hacia qué lado se va a mover ese objeto. Como la fuerza está haciendo hacia la derecha, el objeto debería moverse hacia la derecha. Entonces voy a decir que hacia la derecha ese movimiento es positivo. Acá, el diagrama de cuerpo libre se realiza de la siguiente manera. Yo realizo como un plano cartesiano, pero sin valores, sino que solamente la flechita, solamente los X. Y voy viendo las fuerzas involucradas en ese cuerpo. ¿Ya? Entonces, por eso primero quiero que analicen las fuerzas involucradas en cada objeto y después hagan un diagrama de cuerpo libre. Entonces, por ejemplo, acá tengo una fuerza que se está aplicando hacia la derecha. Entonces, ese cubito que estaba acá, ahora va a ser representado por este puntito nomás en el centro. Va a ser lo mismo, porque estoy tomando como ese objeto como una partícula. Una fuerza que está hacia la derecha, entonces fuerza hacia la derecha. ¿Ya? Después, está apoyado en una superficie, entonces tengo, vale, está apoyado en una superficie, tengo una fuerza normal. Voy por orden ahí, normal. ¿Ya? Entonces acá hacemos la normal. Tiene, como también todos los cuerpos, tiene una fuerza peso. Una fuerza peso. Y por último, como hay roce en la imagen, recuerden que si no está en estas líneas, no hay roce. Si está en esas líneas, hay roce. Entonces, como está en esas líneas y la fuerza va hacia la derecha, entonces el roce va hacia la izquierda. Fuerza roce hacia la izquierda. Entonces, eso es un diagrama de cuerpo libre.
¿Ya? Esto es lo que después lo vamos a utilizar para ir calculando las fuerzas. Entonces necesito primero que aprendamos a ver esto bien. Diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre colocamos las fuerzas que están involucradas en el movimiento. Por ejemplo, si tuviéramos ahora un plano inclinado y tenemos objetos, vamos a decir que acá hay roce. Ya no hay ninguna fuerza que se esté aplicando, lo lógico sería que ese cubo se fuera hacia abajo. Entonces, el movimiento va a estar hacia ese lado. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a dibujar mi plano igual inclinado. Si se dan cuenta, la superficie donde está la partícula está igual que inclinado que ese. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Tengo primero la fuerza, porque al estar apoyado en la superficie, tengo la fuerza normal que va perpendicular a la superficie. Tengo, si se está moviendo hacia abajo, la fuerza de roce en sentido contrario. Entonces, a la derecha. Y por último tengo una fuerza de peso. Recuerden que la fuerza de peso siempre cae hacia abajo, sin importar si está inclinado o no. Entonces, fuerza de peso hacia abajo. Entonces, ese sería mi diagrama de cuerpo libre si tengo un objeto que está inclinado. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a activar los micrófonos, por si tienen dudas de lo que acabo de explicar, para que las puedan hacer al tiro. Entonces, ahora están todos activados. Ya. ¿Alguna consulta de lo que acabo de explicar? ¿Alguna consulta? Profe, no entendí eso de la fuerza normal, que había un tipo de fuerza roce y ¿cuál era el otro? ¿Cuál? ¿En la parte de los diagramas? De la fuerza que estaba dando las explicaciones de fuerza, y habló de la fuerza normal y dijo que tenía dos tipos. No, No, de la no. fuerza de roce. De la fuerza de Ah, roce. eso. Ya, mira. La fuerza de roce, vamos a borrar esta parte. ¿Ya? Ya, la fuerza de roce, pensémoslo de la siguiente manera. Tengo dos superficies. No se entiende muy claro. La realidad es que o lo hacemos para que le explique que es la roce. Entonces tengo una superficie lisa y tengo una superficie con roce. ¿Ya? En este caso, la fuerza de roce va a ser, no va a haber fuerza de roce. Es como, por ejemplo, mira, si yo tuve este cargador, yo lo muevo por aquí por esta base, no me cuesta moverlo, porque tengo servicio. ¿Ya? Entonces, mi fuerza de roce aquí casi no se siente. En cambio, si yo, por ejemplo, tomara esta goma, la goma se me va a ir pegando en la pizarra, entonces me cuesta moverla. Esa es la diferencia cuando tengo, por ejemplo, una superficie rugosa y una superficie lisa. Ahora lo que les decía, referente al tema de un roce estático y un roce cinético, ya lo que estoy diciendo es que este roce es cuando el objeto está quieto y lo quiero sacar de movimiento. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo acá mi objeto y lo quiero sacar de este estado, quiero que se mueva, ahí está actuando el roce estático, ese roce. En cambio, cuando mi objeto ya se está moviendo, está actuando el roce cinético. ¿Sí? Entonces, el roce estático es cuando tengo el objeto quieto y quiero que se mueva, y el cinético es cuando el objeto ya se está moviendo. El roce que se produce cuando el objeto ya se mueve el estado inerte. ¿Entendió eso? Sí. Me quedé como afuera en la casa. Ya, ¿alguna otra duda? Profe, cuando dijo lo de la fuerza de tensión, ¿cómo se mide? La fuerza de tensión se mide en Newton, pero no se calcula como una función. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? Quiero que nos Ya. centremos como en esta clase, en reconocer los tipos de fuerza que hay y en hacer los diagramas de cuerpo libre. Ya en la siguiente clase vamos a empezar a calcular la fuerza, pero esa no tiene como una fórmula, como por ejemplo la fuerza de roce. ¿Ya? Ya. Entonces, esto solamente vamos a hacer una igualdad, pero que no es complicado como viendo. Pero creo que nos centremos en esto para que vayamos tampoco avanzando, ¿ya? Porque debido a todo esto no puedo pensar en que avancen como muy rápido. Si tengo que ir haciendo esta aplicación igual, yo prefiero que vayamos comprendiendo.
esta clase que entendan los tipos de fuerza que hay, los reconozcan dentro de un objeto de un sistema y que después hagan diagramas de cuerpo libre. Nada más que eso. ¿Ya? Ya. ¿Alguna otra consulta? Sí, Digamos. en el diagrama de cuerpo libre aparece una FR, que es la fuerza de roce, y otra F, ¿cómo se llama? La fuerza, la F es una fuerza aplicada, ¿ya? Esa fuerza, yo si tengo un objeto, le puedo aplicar esta fuerza acá, para que se mueva, ¿ya? Porque si está el Ya, objeto solo, no se va a mover. Pero, por ejemplo, si yo tuviera, pensemos que esto es una silla, ¿sí? Y yo quiero mover esta silla, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a aplicarle una fuerza para que se mueva. Cuando yo quiero mover un mueble en la casa, ¿qué hago? Le aplico una fuerza. Esa es la fuerza, esa fuerza F aplicada. ¿Ya? O cuando tomo un cordel y tiro un objeto. Esa es la fuerza F. ¿Ya? ya. ¿Alguna otra consulta? ¿No? ¿Tengo dudas? Sí, profe, Ah, bien. perdón. ¿Solamente se ocupan esas 4 tipos de fuerza para hacer el diagrama de cuerpo libre? Sí, básicamente sí. No hay más. Si después lo que más complicado que nos puede presentar es que tengamos que ver el tema si está inclinado, ¿cachai? Esos casos. Pero básicamente son esas fuerzas que se usan. No hay más. Después hay que ir armando las ecuaciones, pero eso lo vamos a trabajar en la siguiente clase, pero son esas 4 fuerzas. No hay más que hacer en este caso. Ya, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más? Recuerden que voy a subir este video igual a YouTube por si quieren ver, ¿no? Ya, no sé si ahora hay un chat parece aquí que hay que preguntarlo. Parece que algunos no pueden hablar. A ver, voy a silenciarlo y voy a volver a... Oiga, profe, ¿se escucha? Sí, se escucha, se escucha. No, espérate, que hay alguien que está silenciado, pero no sé por qué. Ahí está. Ahora se silencia el mismo. Sí. Ya se escucha. ¿Qué duda tenían? Ahí alguien que puede escuchar. ¿Alguna otra duda? Sí, se está ahí preguntando, pero no. No. Pueden desactivar los micrófonos igual. Si no quieren desactivar. Igual que gente que tiene el desactivado ellos mismos. Entonces, ya dígame, ¿alguna otra consulta? Hay alguien que me está preguntando algo. No sé quién es el que dice Rey de T21. No sé quién es. El Dylan. Sí, que él me está preguntando, pero no sé qué pregunta. Es un problema de que quiero hablar. Dice que no puede escuchar, pero que me hagan, alguien no puede hablar, que la escriba por WhatsApp la pregunta también y se la contesta al tiro. Si les da vergüenza preguntar, lo hacen por WhatsApp y yo se le respondo al tiro. Yo no entendí tensión. ¿La atención? Ujú. Mira, la atención es solamente, es que, por ejemplo, mira, pensamos que tengo acá, ahí, 20, lo saqué ya, no sé por qué no se puede. Hola. Ahí sí, ahí escucho a alguien. Lo saqué ya para que... Ya miren, esto es lo que, como tensión. Yo tengo un cable, ¿ya? Pensemos que este cable está unido a este cuerpo, ya viene de la carrera colgada. Este cable, para poder sostener este cuerpo, tiene que tener una fuerza, porque si no, no lo podría sostener, se rompería. Entonces, esa fuerza que se está produciendo en el cable, eso es la tensión. Entonces, para poder sostener este cuerpo necesita esa tensión. Esa es la fuerza de tensión.
¿Se entiende eso, no? Entonces tenéis que, si por ejemplo tenemos dos objetos, al final, si tengo un objeto acá arriba, o por ejemplo otro de estos, otro cargador, ya, esos dos objetos entre sí van a estar conectados por esa tensión. Entonces yo si muevo esto, este va a subir. ¿Ya? Pero para que suba, tiene que haber una fuerza entre ellos que permita a este otro objeto estar subiendo. ¿Cachai? Entonces eso es la tensión, la fuerza que se genera por esta cuerda. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Qué dice? Claro, el que le da que alguien quería preguntar, puso lo que quería preguntar, era por la tensión. Ah, pero lo que voy a explicar eso es la tensión, ¿ya? La tensión es solamente la fuerza que se genera por como la cuerda que está unida, los dos objetos, ¿ya? O por el cual la cuerda, por el objeto está colgando. Pero esa fuerza no se calcula como fuerza, sino que la próxima clase, cuando vamos como ya a encontrar esa tensión, ahí lo vamos a aprender, pero no tiene como una fórmula como la fuerza de roce o la fuerza de peso. Bien, entonces ahora voy a ver lo que ver con la fuerza de gravedad. No, la tensión no tiene que ver con la fuerza de gravedad. Que el tema que ahí entramos como en dos conceptos igual distintos aquí, porque la fuerza de gravedad va a ser distinto acá que la gravedad. Cuidado con eso porque si tengo un objeto que está colgando, tiene que estar la tensión para poder como resistir esa gravedad que existe, ¿ya? La fuerza de gravedad quiere decir la interacción entre dos cuerpos que estén flotando. La tengo la Tierra, por ejemplo, y tengo la Luna. Entre ellos dos no hay una cuerda que esté uniendo. Entonces por eso digo que no tiene que ver con la tensión. Pero sí hay una fuerza de atracción entre ellas dos. ¿Ya? Entonces eso es la fuerza, más como la fuerza de gravedad. Es la fuerza de gravitación. Pero la gravedad, ¿qué? Tiene que ver con que si yo un objeto, yo tengo el objeto, y está colgado acá, por ejemplo está colgado, ese objeto que está colgado va a estar bajando por la gravedad. Sí va a estar bajando por la gravedad, pero va a tener una fuerza que lo va a estar como contrarrestando, que va a ser la tensión. Aquí estaría mi tensión. O sea, la fuerza que hace la cuerda para que ese objeto no se caiga, o no se rompa esa cuerda. Recuerden que las cuerdas igual tienen como... hay cuerdas que son una cuerda más delgada, una cuerda más gruesa, entonces va a depender de esa fuerza que tiene esa cuerda para soportar ese peso que tiene abajo. Por ejemplo, la gente que escala, que va a los cerros, ellos cuando hacen bajada a través de los cerros se cuelgan, si tienen como distintos tipos de cuerdas, ellos tienen cuerdas especiales por según el peso que tiene cada persona. Según el peso, y eso se está hablando físicamente, según la fuerza en Newton que tiene cada persona, porque hay que comprarlas dependiendo de eso para que la tensión de la cuerda me aguante. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, chiquillos? A ver si ya respondí la de su compañero que hizo. Sí. ¿Alguna otra consulta, aparte de esa? Profe, Ya, yo ahora voy a... ¿No hay más consultas? ¿Estamos bien? yo, Ah, dime. la fuerza de peso siempre se pone en el diagrama de cuerpo libre. Sí, siempre se pone, sin importar si hay superficie, ¿ya? Ah, La ya, que va ya, a variar porque va a en el ser la primero fuerza puso y normal. en el segundo, en el primero no puso y en el segundo sí puso. ¿En cuál? Por eso preguntaba. En el ejemplo que había dado antes. No, si lo puse. Después vamos a ver el video. Ah, ya. Sí sale, si lo gustan los dos, porque siempre la fuerza de peso es la que va, ¿ya? Ah, ya, La ya. fuerza normal es la que depende si el objeto está encima de una superficie o no. Si el objeto está en una superficie, hay normal. Si el objeto está colgando, no va a haber normal, porque la normal es como una reacción a estar en una superficie. ¿Ya? Y por ejemplo, la del cohete que hizo usted, la de la guía que mostró. Ah, el cohete. Sí. El cohete. Piensen que el cohete está... ¿Qué fuerza tiene que está actuando ahí? Piensen que está en la Tierra todavía, si no va a quedar la embarrada con ese ejercicio.
si tengo el cohete, ¿qué fuerza está afectando ahí? Puede ser una fuerza F, la fuerza que va impulsando el cohete, y también tengo la fuerza peso. La fuerza peso siempre está. Ya. Pero lo normal, pues si el cohete hubiera estado parado en una superficie, ahí tengo normal. Pero si el Ya. cohete está volando, no hay normal. ¿Ya? Ya, entonces voy a parar la grabación ahora y voy a subir el video a YouTube. ¿Ya? No sé cómo está. Así que voy a parar.